y comenzando también una nueva serie para vivir en el mundo de Dios. Y cuando hablamos de vivir en el mundo de Dios, nosotros vamos a la Escritura, porque la Escritura nos da el lente preciso para enfocarnos, ¿ya? Y hoy día nuestra palabra se encuentra en Proverbios 30, ¿no es cierto? Iba a cambiar la lectura, pero es de Proverbios, así que no. Proverbios 30, versículo 1 al 9, y dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabe? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Padre, prepara nuestra mente, nuestro corazón, que podamos absorber tu palabra, Señor, que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra sea vida en nosotros para conocerte cada día más. Amén. Bueno. Cuando estaba leyendo Proverbios 30, cuando empieza a hablar, empieza todo un mundo. Uno a veces lee la escritura y lee y sigue leyendo y después la lee de nuevo, pero cuando tiene que estudiarla, empieza como las palabras se empiezan a abrir para que uno se meta hacia adentro entre dos palabras, y uno dice: esto es, y empieza a aprender a conocer lo que dice la escritura. De verdad, cuando empezamos a estudiarla, cuando empezamos a conocerla, cuando empezamos a leerla, a reflexionar en ella, nos empezamos, como les dije anteriormente, a reenfocar, a que lo que a veces está un poco disperso, lo enfocamos, ¿ya? Cuando estamos para vivir en el mundo de Dios, implica lo que dice Jesús, que cuando le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en Juan 17 habla mucho con respecto a la oración que hizo Jesús por sus discípulos y las herramientas que debían tener. Y cómo le pedía la protección al Padre. Entonces, nosotros estamos inmiscuidos en este mundo. No significa que somos ajenos, sino que estamos apartados del mal. Y entendemos que el mal es en lo que está este mundo. Ya, lamentablemente, en una naturaleza caída, en información que nos entregan hoy en día con mayor celeridad, con mayor... uno ya sabe lo que está pasando en el otro lado del mundo por los noticieros, y de repente sale una noticia y la noticia no era verdad, sino que se la sacaron de contexto, y uno dice, y empieza,
este medio informativo es el correcto, o este. Y empieza un medio informativo a decir una cosa, otros dicen otra cosa, y al final es tanta la confusión mental de nosotros, o tanto la información que recibimos del mundo. Cuando digo el mundo implica los sistemas de este mundo. Cuando hablamos de vivir en el mundo de Dios, hablamos de hablar del sistema de Dios, cómo Dios quiere que vivamos. Y en Proverbios nos habla este párrafo, podríamos decir, el sermón está, el valor de la palabra de Dios, así se llama el sermón, o puede ponerle reconfortado en la palabra de Dios, según la interpretación que vaya a nuestro corazón, ¿ya? Y este sermón está dividido en 3 puntos. Primero, Agur viene de una palabra que puede llamarse colector, un significado, ¿ya? Puede ser un oficio. O sea, de Agur no tenemos mucha información, ¿vale? Hay indicios de situaciones de su profesión, no hay otra palabra en la Biblia de Agur, a diferencia de Ipiel, que está en Nehemías, me parece. Y sale una sola vez. Entonces, la palabra de Agur es un sabio. Eso está claro, que muchas veces nosotros leemos un ejemplo en Proverbios 1:1, palabra de Salomón. Bueno, también entendemos que Proverbios, así como los Salmos, también hay otros hombres sabios que escriben, Asaf y otros. Y en palabras de Agur dice que él empieza a tener un reconocimiento, pero un reconocimiento no en una ironía, porque también se toma como una ironía, en el sentido de que dice, ciertamente en el versículo 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Y cuando habla de rudo, nuestro vocabulario, por lo menos para mí, cuando dice rudo, dije yo valiente, fuerte, y empecé a buscar similitudes de esto, y dice rudo, obtuso, necio, torpe. Entonces cuando ya capto que Agur se está reconociendo como necio, no es me cambia toda la panorámica de los versículos que siguen. Ya no es como el rudo, el valiente, sino que es el necio, obtuso, torpe. Es como Pablo cuando dice que él es el peor de los pecadores. No es que tenga una falsa humildad, no es que esté ironizando tampoco, sino que está reconociendo que es el peor de todos, el pecador más grande, cuando lo habla en Timoteo 1:15. Entonces, cuando Agur habla que es el más rudo, es el más torpe. Se empieza a reconocer torpe en lo que está diciendo. Dice, ni tengo entendimiento de hombre. O sea, tampoco soy inteligente, tampoco. Se está reconociendo un hombre sabio. Se está reconociendo torpe, obtuso, necio, que no tiene entendimiento, de inteligencia, que la gente habla cosas y él no tengo este entendimiento de ustedes. Entonces, cuando empieza a hacer este reconocimiento en el primer punto, también dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Él no está teniendo una falsa humildad, no está ironizando con lo que se puede suponer que son sus discípulos, Itiel y Ucal. No está él haciéndose el humilde, ni tampoco molestando con ironía, porque hay interpretaciones que probablemente digan, sino que lo que él está reconociendo algo, que él con todo lo que sabe, no sabe. De hecho, cuando empieza a hacer estas 5 preguntas, ¿ya?, que están respondidas en la Escritura, ¿ya? Juan 3:13 dice que el Hijo del Hombre fue el que
descendió, subió al cielo, resucitó. En Juan hay muchas respuestas a esta primera parte del reconocimiento que hace Agur. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ya estaba hablando de Jesucristo, ya estaba haciendo ya una pronunciación de lo que iba a pasar, ya estaba pronunciando con sus palabras un hecho que iba a pasar siglos después. Porque sabemos que fue Jesús el que descendió del cielo y el que subió al cielo después. Sabemos que Él encerró los vientos en el sentido cuando hubo la tempestad en el mar. También entendemos que ató las aguas, que afirmó los términos, dando también referencias a Jehová, a Dios, el Señor, al Padre. Porque cuando empezamos a leer, lo vemos en el Salmo, lo vemos en Job 38, cuando empieza a hablar Job, y Job en 38, Dios le responde a Job, ¿ya? Y lo convence de su ignorancia. Después de todos los discursos que tuvo con sus amigos, después de toda esa conversación, Dios lo llama. ¿Qué sabes tú? Y empieza a comentarle si él sabía algo, Job. ¿Ya? Los salmos hablan mucho de cómo el Padre retiene las aguas también, y muchas referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento cuando hace estas preguntas, ¿ya? Porque nosotros, ¿quién conoce al Padre o cuál es su nombre? Y Jesús dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Que cuando le dicen, muéstranos al Padre, con eso no conformo, si tanto tiempo he estado entre ustedes, dice, y no me conocéis. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, cuando Agur empieza a hablar estas palabras de sabiduría, de reconocimiento, empieza a hablar de que nuestra educación, podría decir, nuestra información, nuestro conocimiento no es nada. No es nada. Podemos avanzar en muchas áreas. Cuando empezaron a hablar de la industrialización, no, que ahora sí, o el racionalismo, no, que ahora va a ser un mundo perfecto, ahora ya las máquinas trabajarán para los hombres, no, y empezaron siempre ese discurso de la sociedad, ese discurso de la humanidad, este discurso del mundo, podríamos decir, este discurso de que no, ahora sí las cosas van a cambiar. Y vemos que Eclesiastés hace 3000 años decía Salomón que donde se debe impartir justicia no hay justicia. Y empezamos a ver los escándalos financieros, no solamente del país, sino que del mundo. Situaciones con el tema de la pedofilia, con respecto a lo que tiene que ver con el tema de del robo, de cuánta cosa que nosotros pensamos, ahora sí. ¿Se descubrió este remedio? Sí. Ah, pero ¿cómo sale tan caro poder sanar? No me da para ir a esa clínica. No, tengo que ir a un hospital, o tengo que ir al SAMU. O por último ya voy a donde la señora que me quitaba el empacho, nuestros padres. ¿Ya? Entonces, al final, creemos una solución. Creemos una solución de la educación. No, ahora sí. Y vemos cómo se va deteriorando, cómo no vamos a caer en el romanticismo de decir, no, que toda cosa pasada fue mejor. No. Han habido avances, por favor. No nos vamos a poner como Schopenhauer, que puro derrotismo, sí. No. Sino que entender que nuestra confianza, nuestra ayuda, lo dice nuestra certeza y convicción, es el punto número 2. Hay un reconocimiento, hay un entendimiento que no es que él está hablando de la grandeza de Dios, que aunque tengáis mucha inteligencia y muchas cosas, en el punto 1, nada. Porque nos da la respuesta en el versículo 5 y 6, que dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan.
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando hablamos que de toda palabra de Dios es limpia, es digna de ser creída, es pura, es probada, es pura. Y cuando hablo de eso de pura, recuerdo todos los microorganismos, disculpe que haga toda antítesis de situaciones de que cuántos este asunto del plástico en las botellas que pura, 100% pura, que viene de las termas, pero era lo más puro. Y yo decía, con esto limpio mi cuerpo, no sabía que había miles y miles de microplásticos. Entonces, o en un tiempo dijimos, no, el azúcar, no, sí, verdad que el azúcar es mal, si los médicos, pero mira, estas gotitas son la solución. Y decía, no, yo necesito endulzante. El líquido, por favor, que es el... Y el que venía verde era como que me daba una sensación a mí de campo, de pureza, de echar las gotitas. Y después salió Reforma con el cuento. Entonces, al final, dice que la palabra de Dios es pura, limpia, creída, probada. Y nos dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Nosotros podemos tener una buena profesión o un buen trabajo, o puedes decir, ahora sí, le di el palo al gato, me contrataron por tanta plata. Ya con esta plata estoy bien. Y siempre tenemos esa sensación de que con una cantidad vamos a estar seguros. No, con esto seguro, por último, empiezo a poner dinero para mis hijos en la universidad. Pero empezamos a vivir en esa dinámica y después sabemos que algunos de los pares están ganando más y uno empieza con ese, por nuestra naturaleza caída. Si ganara lo que gana mi colega, si ganara lo que gana él, no es mucho, 30% más, ya con eso yo quedo contento, quedo feliz, ya con eso ya no tengo más problemas. Y después empezamos a ganar más y entre más ganamos, más gastamos. Porque ya no nos sirve el SPAR 0.8. No, ahora necesitamos una camioneta. Y ya no nos sirve una camioneta, ahora necesitamos una 4x4. Y después, no, es que la 4x4 es muy dura, vamos a tener que tener un 4x4 y un Vitara para más blanquito. Y empezamos. Y uno dice, pero no es malo. No, no es malo. Pero nuestra protección, nuestra seguridad no está ahí. Viene una crisis y se nos acaba el petróleo. Viene un problema con la electricidad, se nos acaba el internet. Y vienen crisis y crisis y crisis. Pongo un negocio, recuerdo a mi santa madre, porque era santa, que en paz descanse. Mi mamá le decía a mi hermana, ¿para qué vaya a estudiar? Le decía, no, termina nomás el octavo básico y te vayas a trabajar con tus hermanos, y te ponías a trabajar con el Patito y el Daniel. Tú trabajas con ellos. Pues teníamos locales comerciales, vendíamos ropa, fabricábamos, teníamos un taller de confecciones. Entonces, ¿qué vaya a estudiar? Mi hermana, que ahora es profesional y todo, y trabaja en contabilidad y todo, y mi mamá no quería que yo estudiara y me estaba convenciendo que no estudiara. Porque estaba seguro. Y pasaron unos años y ya empezó a llegar del Perú un algodón mucho mejor que Chile, ¿no? Unos estampados preciosos, unos bordados preciosos, al mismo costo de nosotros. Y después empezaron las importaciones, con los mismos, pero ya a menor precio, menor calidad, pero menor precio, de China. ¿Y para qué? Y ahora, mamá, sí, que la Sole nos pega a nosotros. Se acabó el trabajo. Entonces nuestra seguridad, nuestra empresa con el Daniel, sí, murió. No, un vecino, contento con su almacén, todos conocían el almacén del vecino. Allí al frente había un peladero, se puso un líder. Y eso que era el almacén del papá de él, y él se lo iba a dejar a los hijos porque era un almacén grande. No se renovó, no sé, uno puede decir, no, que podría haber sido cambios, bueno, sí, podría haber sido muchas cosas. Pero el líder se lo comió. Supermercado. Porque su confianza y mi confianza
no debe tener expectativas. Debemos ser previsores, sí, debemos trabajar, sí, debemos tener emprendimientos, por supuesto, pero nuestra confianza está en la palabra de Dios. Él nos protege. Él lo dice desde el principio hasta el final. Él está preocupado de nosotros. Entonces dice, cuando se acercaron a Jesús, ¿tú queremos seguirte? No, pero ustedes saben, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo de Dios. Ah, ya, sí. Sí, no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, pero es que él era Dios. Sí, pero también era Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. No estoy con esto tampoco promoviendo que no vamos a vivir en la calle, por favor. Sino que nuestras prioridades es la palabra de Dios. Nuestra prioridad tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Este hombre da la respuesta a sus preguntas en esta certeza, en esta convicción de que toda palabra de Dios es limpia. Dios es nuestro escudo, protección. No es nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra FP, nuestra ISAPRE o FONASA o no sé, todo. No. No podemos tampoco ser temerosos, pero sí debemos vivir el día a día. Cada día trae su propio afán. El tercer punto tiene que ver con una petición, una solicitud que hace él del versículo 7 al 9. Él hace una petición, un pedido. Dice, 2 cosas te he demandado, o sea, te he solicitado. Me sonó fuerte, te he demandado, o sea, como que te demando, no sonó muy... Entonces, buscando la palabra de demanda, de pedido, de solicitud. Entonces, no me las niegues antes que muera. Y pide, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Cuando hablamos de la vanidad, tiene que ver con vanidad, falsedad y mentira. Algo vano, arrogancia, presunción. Falto de realidad, vacío. Vanidad. Nosotros, como nuestra naturaleza, dice, hay un dicho popular que dice que el libro es juzgado por su tapa. Entonces, las agencias de publicidad, diseño, tratan de hacer una tapa, que hay un dicho que debe ser por la tapa. Entonces, si la tapa es bonita, si la tapa tiene características, como que resalta, etc. O un producto resalta, y si la apariencia de algo consideramos que pues, sí puede ser, nosotros creemos, pero es apariencia. Jesús criticó a los religiosos de su tiempo y le dicen que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Negaban la eficacia de la piedad. Estaba viendo una película el otro día que se llama El tema de la nieve, no me acuerdo, La Sociedad de la Nieve me parece que se llama, del uruguayo, porque hay un documental del uruguayo, una película antigua del Uruguay y esta es la nueva película, o sea, dije tengo que verla, de qué pasó, por qué pasó y todo. Entonces, ellos hablaban, conversaban, se mostraban como eran, y el protagonista de esta historia, no lo voy a spoilear, el protagonista de esta historia, el que cuenta la historia, él tenía un profundo, una convicción religiosa, y en esa convicción religiosa, él siempre, aunque cuando quedaba herido, él siempre quería dar más en pos de sus colegas, de sus compañeros de viaje. Él siempre quería dar más. Entonces, cuando nosotros vemos la película, no leemos el libro, pero en base a ese libro, y el autor del libro dice varias características, Hollywood se enojó. Se enojó Hollywood, ¿por qué? Porque Hollywood, y hay una corriente, no me acuerdo el nombre, que presionaba para que hubiera por lo menos una persona gay en el reparto. Porque no estaba con los estándares que se están ahora manejando. Y le faltó más protagonismo femenino. ¿Por qué? Entonces,
Hoy en día, esa vanidad, esa palabra mentirosa, esa desinformación que hay, va tergiversando hasta la historia. No solamente el ahora, sino que el antes. Entonces están molestos, están reclamando a Hollywood que le falta, que no, lo están nominando y no dicen que no porque faltó el componente gay y el componente feminista. Y capaz que no ganen. Ahora yo no estoy peleando que gane o no gane, sino que estoy dando a entender cómo la vanidad, lo externo, las situaciones que ha influenciado el tema de que nosotros vemos películas. Y vemos películas totalmente sacadas del contexto histórico, con un ejemplo, con Napoleón, totalmente sacado del contexto histórico. Ningún relato histórico comenta lo que dice la película, o cuando salen personas de color en barcos ingleses, como decía el comentario de cine, no de cine, sino que de la historia con respecto a esa película. Salen personas de color que están con trajes militares y todavía no se abolía ni la esclavitud. Entonces, como para poner el componente, no sea racista, no sea machista, que sea más feminista, etc. Entonces, vanidad y palabra mentira aparta de mí. Que no sea falto de realidad, que no sea vacío. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y cuando hablamos del pan necesario, hablamos del pan nuestro de cada día. Hablamos del maná que llegaba día a día. Esto no quita lo previsor, por favor, sino no irnos a los extremos, como dice en el versículo 9, que dice, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuando hablé con respecto a Asaf, era con respecto a los salmos. Me disculpo porque el Salmo 73 de Asaf dice, casi se deslizaron mis pies cuando empieza a ver la riqueza de los demás, y él en el sentido de pobreza se da cuenta que estaba equivocado. Que cada uno de nosotros pueda tener el reconocimiento de sabernos que no estamos haciendo lo correcto muchas veces. Que tengamos la humildad para reconocernos que nos falta mucho. Que tengamos la convicción de que la palabra de Dios es la que nos lleva a mirar el mundo como corresponde. Que es la palabra de Dios la que nos reenfoca. Que no andemos añadiendo palabras, inventándonos cosas. Que no tengamos ese problema de la subjetividad, aunque todos somos subjetivos, les digo inmediatamente. Nadie es objetivo ni con sus recuerdos. Uno cuenta una historia y el hermano de uno viviendo esa misma historia dice, no fue tan así, fue más así. Y el papá dice, no hijo, fue así. Entonces, hasta nuestros recuerdos son subjetivos. Lo único que nos ancla a la realidad es la palabra de Dios. Lo único que nos muestra metas es la palabra de Dios. Lo único que nos enseña a estar aterrizados, a vivir el día a día, es la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros pueda realmente leer y estudiar la palabra de Dios. Conocer a Dios por medio de su palabra. Que podamos cada uno de nosotros conocer a Jesucristo para poder conocer al Padre por medio de su palabra. Concluyendo, entendemos que el género de proverbios es la poesía, ese es su género literario, y nos da instrucciones, entre comillas, instrucciones para vivir, ¿ya? Nos da sabiduría, ¿ya? Y en esta instrucción o lección, o en esta instrucción que nosotros cada vez que leemos proverbios, o que leemos la escritura de Dios, o cuando aprendemos que Dios nos enseña por medio de su palabra en una predicación, en un estudio bíblico, nos da una enseñanza a seguirlo, ¿ya? Donde la responsabilidad de nosotros es tomar buenas decisiones. Creemos en la soberanía de Dios, por supuesto. Él nos escogió un día, y en su soberanía nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. Nos manda también a tomar las buenas decisiones que debemos tomar. Nos manda
a esas personas que han sido escogidas y que andan con un velo en los ojos en muchas partes, podamos cada uno de nosotros compartir la palabra para que se reenfoquen también. Nosotros no les vamos a sacar el velo, es Dios el que saca los velos de los ojos y uno dice, en realidad, iba para allá y es para allá. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, compartamos la Biblia y que podamos cada uno de nosotros ser un puente en relación a lo que nos dice la Escritura para compartirla con los que no saben de la Escritura. Y todos podemos hacerlo. Nadie puede decir, no, que yo no sé mucho, no. Un botón. El endemoniado gadareno quería seguir a Jesús. Jesús lo mandó a su pueblo a decir lo que había pasado. No, le dio, no, ya necesitas estar un año conmigo en instrucciones para mandarte. En la Biblia empezamos a ver muchos personajes de la Biblia que no sabían, que o actuaron o escucharon. Toman la iniciativa uno y a veces toman la iniciativa la persona en convertir. Y siempre nos da la posibilidad. Oye, ¿verdad que no se puede tomar en esta fecha? ¿Quién dijo eso? No, que creo que la Biblia dice eso. Ya, y digo, ay, mira, estoy estudiando Proverbios tanto. Dice, no añadan nada de lo que nos dice la Biblia. O sea, hay que tomar. No, tampoco te estoy diciendo eso. Veamos, porque siempre nos llama al equilibrio. Hablar de Dios con respecto a lo que dice la Escritura. Poder compartir. Poder no condenar y tampoco nos llaman a ser juzgador, pero sí a decir lo que dice la palabra de Dios. Pero para poder decir la palabra de Dios, debemos estudiar, no sé, empezar por Juan, como dicen muchas veces, empezar por el Evangelio de Juan. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿A qué se refiere Dios? ¿Quién fue Nicodemo? Parece que Nicodemo andaba asustado. Siempre nos mostramos como asustado. Era un maestro de la ley en la sociedad, era como un juez de la Corte Suprema. Era un tipo de lo súper preparado. Y no sabía lo que era nacer de nuevo. Algo tan sencillo que Jesús se lo explicó. Le dijo que había que nacer. Y dice, pero ¿cómo nacer de nuevo? Entrar al vientre y más. En la lógica humana, en la inteligencia, el entendimiento. ¿No? Y ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo. No debemos olvidarnos de eso. Que esta sociedad que no encuentra respuestas en los sistemas que hay, podamos dar una respuesta como cristianos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, que cada uno de nosotros, Señor, pueda alimentarse de tu palabra, que cada uno de nosotros pueda conocerte más a ti, Señor, saber que eres un Dios misericordioso, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Queremos, Señor, conocerte como un Padre amoroso, como un Padre tierno, como un Padre verdadero, como el verdadero Padre nuestro. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, danos fuerzas cada día, llénanos de tu gracia, que podamos compartir tu palabra, que podamos invitar, que podamos dar un momento de oración a un afligido, que tengamos la valentía, Señor, de alguien que esté enfermo, poder orar por él. Y si no podemos solo, poder pedir ayuda a los hermanos y seguir avanzando para que tu palabra se extienda como es tu mandato, para que podamos compartir tu evangelio cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.